comenzamos esta serie de enseñanzas de lo que hemos llamado discipulado avanzado. Para hoy tratar de buscarle un título y más bien es el discipulado en resumen. ¿Qué es lo que Dios nos dice cuando nos manda a discipular, que nos manda a tener en cuenta tantas cosas? Es como un resumen, algo que nos va a mostrar un cuadro grande, es lo que quisiéramos. En esta noche vamos a estar mirando algunos pasajes en la Biblia y al final, después de esta meditación, les voy a entregar un material, que este material, aunque lo vamos a analizar de qué se trata, no lo vamos a profundizar aquí, sino para que ustedes luego se lo lleven, lo analicen. Son solamente 6 páginas, no es muy largo. Lo analicen de ciertos pasos que hay allí y luego la próxima vez que nos reunamos, permita Dios, siempre va a ser el primer miércoles de cada mes hasta el mes de agosto, si Dios no dispone de otra cosa. Entonces vamos a estar mirando esas cositas, lo que le entregamos y también las cosas que Dios nos da para ese mismo día. Amén. Entonces, les voy a pedir el favor de que me acompañe en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir a esta porción donde Jesús específicamente nos dice lo que Él quiere que hagamos nosotros, su pueblo, su iglesia, su gente aquí en la tierra. Nos dice así, Mateo 28, el versículo 18. Dice así el Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta porción vemos primero en el verso 18 que lo que vamos a hacer es porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Quiere decir, no habrá oposición tan fuerte que logre ir por encima de su autoridad. Es una lucha, pero basada en la autoridad del Señor y basada en que es un mandato del Señor. Nosotros vamos a actuar, vamos a ir. Y Él dice entonces que vayamos, que no nos quedemos escondidos, que no nos escudemos en cosas materiales que impiden que una persona se desarrolle como Dios quiere. Jesús dice: vayan. Hay que vencer el miedo. Hay que vencer muchas cosas en uno mismo para poder obedecer a ese solo mandato de id, vayan. Pero no solamente vayan a cualquier cosa, vayan con un objetivo muy específico: hagan discípulos. Y estaremos mirando qué significa ser discípulo. Según lo que hoy estaremos también analizando, puedo ver que hacer discípulos ha sido de alguna manera mal interpretado lo que Jesús está por decirnos. Porque se ha quedado en la mayoría de veces en enseñar verdades bíblicas. Que las personas sepan ciertas verdades bíblicas y está bien, se consideran discípulos ya. Nos daremos cuenta que es un poquito más que eso. Y veremos el ejemplo del apóstol Pablo y veremos otros ejemplos en la Biblia, donde hacer discípulos no es solamente dar una enseñanza bíblica correcta, pero también partiendo de la enseñanza bíblica hay otros factores que se deben tomar en cuenta. Jesús dijo aquí que le enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. ¿Y cómo vamos a enseñar? Enseñar entonces, más bien el hacer discípulos, tiene que ver con la paternidad. Si lo podemos mirar como un padre
instruye a sus hijos, o una madre que procura no solamente enseñarle, sino modelarle, guiarle a cómo debe hacerle, ayudarle, corregirle, muchas cositas, significa hacer discípulo. Por eso nos daremos cuenta que en la Biblia, cuando se habla de este discipulado, hay una relación como de padre a hijos. Es diferente de maestro a alumno, es muy diferente. De maestro a alumno hay una verdad que se enseña, pero de padre a hijo hay muchas cosas que entran para que esa relación se pueda dar. Entonces, aquí estamos mirando, Jesús dice, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si en alguna oportunidad sentimos que hay mucha presión por estar obedeciéndole al Señor, si nos damos cuenta que hay mucha oposición y aún peligro de nuestras vidas, Jesús dice, tranquilo, yo estoy contigo. Hasta el fin del mundo, te dice el Señor. No tengamos temor. Pero vamos entonces a ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Y aquí vamos a analizar lo que el apóstol Juan dice sobre los creyentes. Nos daremos cuenta entonces en esta meditación de esta noche, cuando uno mira a muchas personas que se llaman, que son cristianas, la multitud no quiere decir que son todos creyentes. El que es creyente actúa basado en lo que cree. Si alguien dice que es creyente y está actuando diferente, esa persona está en un error, esa persona se está engañando a sí mismo o trata de engañar a alguien más. El que es creyente, cree y procura obedecer según entiende que es verdad lo que le han dicho, por eso lo cree. Pero no todo creyente es discípulo, pero se parte de un creyente para llegar a ser discípulo. Y se parte de una multitud incrédula o confundida para que ellos puedan venir a ser creyentes. Es un proceso. Jesús dice, vayan a aquellos que no conocen nada. Le explicamos las buenas nuevas de Jesús. Algunos de ellos podrán interesarse, podrán entender, podrán empezar a caminar. Entonces allí ya se vuelven creyentes. Pero allí no termina nuestra tarea. Nuestra tarea termina en ser que esas personas se vuelvan discípulos. Pero ahora, la meta, según yo veo, y relacionándolo con lo que vamos a ver, como padre a hijos, es la meta ser padres primero, para luego ayudar a otros a ser padres espirituales. Primero tenemos que aprender a hacerlo nosotros, porque si no fuéramos hipócritas. Y luego que ya lo somos, ahora podemos enseñar a otros y mostrarles dónde quizás se están desviando, dónde podrían hacer algo diferente que sea más efectivo, etc. Veamos aquí, dice Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hasta allí vemos hijitos, padres, jóvenes. Un hijito es un recién nacido. Alguien dice aquí que ya le han perdonado los pecados, vino al camino del Señor, el Señor le perdonó toda transgresión que había hecho, y esa persona comienza como un bebé espiritual, que estaremos mirando lo que necesita, y llegará el momento en que ya se pasa de bebé a un niñito, y de un niñito ya luego se vuelve un jovencito, y después de jovencito ya se puede volver en un padre. No hay tal cosa que un niño pueda engendrar a alguien a nivel natural. Tiene que pasar de su niñez,
en la juventud y aún en la adultez es que puede engendrar. Y aquí el apóstol Juan nos hace esta comparación. Primero, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús y por la gracia de Cristo. Luego, jóvenes son aquellos que han vencido al maligno. Por favor, póngale mucha atención a cómo lo define el apóstol Juan. Normalmente para el cristiano, digamos, nominal o normal, cuando ya tiene cierto tiempo en la iglesia y ciertos conocimientos, no, ya es discípulo, ya es cristiano, ya es maduro, ya sabe a dónde va. Pero la señal de saber que pasó de niño a joven es que ya pudo vencer al maligno. No sé si lo logra captar. Lo vamos a seguir definiendo. Y padres, porque conoce al que es desde el principio. Entonces, aunque conocemos a Dios, como dice al final ese versículo 13, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estaba buscando una comparación en el libro de Gálatas, y cuando Pablo también dice que ustedes han conocido al Padre, más bien siendo conocidos por Dios. En otras palabras, Dios ya nos conoce, pero ahora vamos por este proceso, estas etapas que debemos ir pasando para que llegue el momento cuando Dios se va a revelar a nosotros. Dios se revela después que una persona ya ha pasado por ese proceso de no estar subiendo y bajando, levantándose, cayendo, no, ya sabe resistir al diablo, ya está sometido a Dios y ahora puede seguir adelante. Ahora va a tener una revelación muy particular que antes no la tenía. Pero siempre, desde que vino a los caminos del Señor, ha conocido a Dios. Pero lo que está diciendo aquí es otra cosa, es otro nivel de conocimiento. Es un nivel nuevo de revelación. Es algo que Dios va a venir a esa persona y le va a decir, adelante. Y vas a saber que Dios está contigo en cada paso que das, en cada detalle que tomas en cuenta. Sigue diciendo, digamos el verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando hay una persona que viene, no, tú sabes que soy débil, que la carne es débil, ok. Pero no me puede decir que eres espiritual todavía, pero puede ser que estés en ese caminar, aprendiendo a mirar a tu alrededor, cuáles peligros hay de que te quieren derribar, cuáles estrategias el enemigo está usando para tratar de desviarte, cuáles cosas están tramándose en las tinieblas para tratar de destruirte, etcétera. Y personas viven en esa lucha y muchas veces en una frustración grande, como que no avanzan, todavía son niños, pero llegará el momento donde dejarás de ser niño. Creo que aquí todos a nivel natural, muy poquitos niños veo hoy día, pero todos fuimos niños alguna vez. Y llegó el momento donde la vida fue cambiando, fuimos aprendiendo ciertas cosas, teniendo ciertas habilidades y ya. Cuando éramos niños, hacíamos cosas de niños, pero una vez que crecimos, ya lo de niño pasó, se supone. Entonces, vemos aquí, nos dice la palabra, que una persona sigue siendo joven espiritual hasta que vence al maligno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece en esa persona y le ha hecho fuerte. Lo único que nos hace fuerte es la palabra de Dios cuando no solamente la analizamos, la creemos, la aplicamos a nuestras vidas. Esa palabra nos hace fuertes y cuando el enemigo viene con alguna de sus artimañas, la palabra de Dios está allí para darnos siempre la victoria.
y resistimos entonces al diablo con la palabra de Dios y con nuestro testimonio de vida, y tiene que salir huyendo, dice la palabra misma. Entonces, normalmente la mayoría de personas en las iglesias las podemos catalogar niños espirituales, normalmente. Y parece una tragedia. Dice, ¿cómo puede ser que alguien que ya tiene tantos cargos o lo que sea? No es por lo que tenga, es por donde es espiritualmente hablando. Vaya por favor al libro de Hebreos, capítulo 5, veamos algo allí. Hebreos 5, versículo 11. Como nos dice aquí la palabra. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Aquí está diciendo en la palabra de Dios que se da el caso desde ese tiempo histórico de que personas estaban en el camino del Señor por mucho tiempo, habían escuchado, habían visto testimonio, habían visto la gloria de Dios, etcétera, y se volvieron tardos para oír. Una persona se vuelve tarda para oír cuando dice, oh, ya yo oí ese mensaje antes. Ah, sí, sí. Oh, sí, sí, ya yo entiendo. Otro lo dijo más bonito. Oh, si vas aquí, mira, este sí sabe. Y personas se vuelven como enfermas solo escuchando, pero no aplicando. Dice, son tardos para oír, y ahora al apóstol dice, se le hace difícil explicarles las verdades bíblicas porque como que no quieren aceptarlas. Y luego él se sorprende, ya debieran ser maestros, tanto tiempo que tienen escuchando enseñanzas, y se están comportando como niños espirituales que todavía hay que estarle dando leche espiritual. Es tremendo. Dice así, voy a volver al versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está claro allí. En otras palabras, nosotros estamos recibiendo un discipulado. No quiere decir que porque yo esté aquí parado delante de ustedes, ya yo llegué a donde, olvídese, falta mucho. Nosotros estamos recibiendo discipulado. Hay cosas que no hemos vivido todavía y que tal vez vengan en camino. Pero una cosa sí, aprendemos, pero vamos a tener a alguien a quien enseñar. Debemos estar atentos a ver si esa persona sigue siendo niño espiritual o si ya está avanzando. Porque el hecho de que uno tenga varios meses tal vez con alguien analizando la palabra, no necesariamente le hace a esa persona ya capacitada. Aquí tenemos un ejemplo bíblico. Tenemos que saber si las personas van creciendo o no y ayudarles a crecer. Por eso el discipulado, más que una enseñanza a una multitud, Dios quiere que lo hagamos a nivel personalizado, que tomemos a alguien y empecemos allí a ayudarle a levantarse. Aquí vemos que personas
que pueden discernir entre el bien y el mal. Y otra vez dice, tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? Que una y otra vez viene la tentación, una y otra vez viene la prueba, una y otra vez viene la decisión que deben tomar, una y otra vez. Están ejercitando sus sentidos espirituales y se dan cuenta que ya siempre cuando eligen lo correcto. No están cometiendo errores. Esas personas, es cuando dice la palabra, llegó al estado de madurez espiritual. Entonces, esas personas maduras espirituales son las que Dios tiene ahora para darle alimento sólido. Ahora Dios se viene a revelar a ellos y ahora la palabra se vuelve más fácil. Ahora pueden ser más diestros. Ahora pueden avanzar más rápido, etc. Voy a ir al libro de Primera de Tesalonicenses, porque allí vamos a ver en varios versículos, en el capítulo 2, que yo veo que incluye prácticamente las diferentes etapas del discipulado personal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el versículo 1. Estaremos analizando varias cositas allí. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Me detengo allí, porque algo interesante. Todos sabemos que el apóstol Pablo era un hombre de Dios, era un hombre que desde que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, fue transformado. Ya no era el mismo. Era un hombre respetuoso de Dios, era un hombre que hacía las cosas correctamente y sin embargo, era un hombre que le tocó sufrir demasiado por el evangelio de Cristo. Hasta el extremo que una de sus cartas, él declara que él está sufriendo en su cuerpo lo que le faltó a Cristo sufrir por su iglesia. Uno dice, ¡qué blasfemia! Palabra de Dios. Dios hizo que él lo escribiera y quedó allí para hablarnos del nivel de sufrimiento que le tocó a Pablo al tomar ese reto del Señor de llevar el evangelio a los gentiles. Y aquí él dice, hablando a los tesalonicenses, que ellos conocen parte del dolor que él padecía, del sufrimiento que él padecía, de la persecución que él padecía, y él llegó a ellos con denuedo a predicar, no con lloro, no con lamento, no con exigencias, no demandándole a Dios que por qué no le protegió de tal cosa, nada de eso, denuedo para seguir adelante. Cuando una persona ya es madura espiritual, deja de ser niño espiritual, es fuerte en la palabra, otra vez, esa persona no hay nada que le detenga. ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a mostrar que aún en medio de la aflicción y la prueba y el ataque, Él está contigo para fortalecerte. Y tú vas a seguir adelante. Y dice aquí entonces, verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Estamos mirando aquí lo que es discipular realmente, motivos para discipular. No es como dice él, no fue por engaño ni impureza, no fue por error la exhortación que daba, sino buscando agradar a Dios y no a los hombres. A la hora de hablar, cuando uno dice una palabra,
uno se asegura de que Dios está de acuerdo y aprueba esa palabra que fue dicha por nuestra boca, por nuestros labios. Aunque los hombres se enojen, aunque personas se violenten, pero Dios está agradado. Dice aquí, buscamos hablar cosas que agradan a Dios. En otras palabras, en un verdadero discipulado tenemos que enfatizar que una de las metas es vivir vidas que sean agradables a Dios en todo el sentido de la palabra. Porque donde vivimos alguna parte que no agrade a Dios es porque está agradando al enemigo. Y si agrada al enemigo, está abriendo puertas para que venga a atacar legalmente. Entonces, entendemos esto, que con Dios no se juega, pero que el enemigo aprovecha cualquier descuido y tratamos de ser siempre lo más recto, íntegros posible. Por eso vemos aquí, Pablo dice, objetivo de nuestra vida, agradar a Dios. Si alguien nos preguntara, hermano, ¿y por qué usted vive? Para agradar a Dios. ¿Qué más? Lo que Él quiera. Hacer su voluntad y Él me va a decir qué quiere que haga. Y por medio de su palabra y por medio de su espíritu vamos conociendo la voluntad de Dios y la vamos haciendo con su ayuda. Pero otra vez, Pablo aquí pone de ejemplo que él buscaba agradar a Dios y no a los hombres. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aquí está diciendo, las palabras que nosotros digamos en el discipulado que hagamos a cualquier persona o hablando en público, no pueden ser lisonjeras. No pueden ser para tratar de ganar a alguien como un vendedor se gana a un cliente con palabras muy bonitas y tiene la venta. No. Dios nos libre. No con palabras lisonjeras, dice aquí, ni tampoco por avaricia, a ver qué le saco, nada de eso. Y Él da a ellos directamente, dice, como ustedes saben, está hablando a alguien que conocen a Pablo en su manera de vivir. Sigue diciendo el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza o la nani que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Usted se da cuenta? El ejemplo de discipulado que vemos en Pablo no está allí para predicar el evangelio y ya se acabó. Está allí para dar amor de padre a hijos espirituales. Y no cualquier tipo de amor de padre. Lo compara como una nodriza, una nani, una niñera, como le llamen, una mujer que está cuidando los niños de alguien normalmente. Y sí, lo cuida bien por dinero, pero lo cuida mejor si son sus propios hijos. Como dice aquí, una nodriza que cuida a sus propios hijos con esa ternura, con ese amor. Entonces, cuando nosotros vamos a discipular a alguien, no nos podemos olvidar de la palabra ternura, amor, cuidado, atención. Son como niños delicados que tenemos que estar allí cuidándoles, como Pablo hacía con los tesalonicenses. Sigo. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Trabajando. En una de las cartas Pablo dice, el que no trabaja, que no coma.
porque hay personas que quieren abusar del evangelio, de los derechos que Dios nos da como obreros del Señor. Pero Él dice aquí, tenemos que enseñarle a nuestros discípulos a trabajar decentemente, honradamente. Así queremos. Pero Dios nos dice a nosotros que primero lo hagamos nosotros, que trabajemos honradamente, de noche y de día, intensamente, porque estamos trabajando para el Señor. En esto que estamos hablando es importante que nos vayamos analizando y quizás en la mente puedas decir, uy, me falta por allí, me falta aquí, me falta. Ese es el objetivo, que podamos analizarnos de inicio qué nos falta para ir acumulando eso que tenemos que tener abundantemente en nosotros. Sigo leyendo. Dice el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Se da cuenta? Santa, justa e irreprensiblemente. Él no dice, ustedes no saben que como andamos en la carne, yo también. No, nada de eso. Pablo dice mejor que él seguía hasta el final, manteniéndose en alerta y en acción. No vaya a ser que siendo heraldo para unos, luego sea descualificado, eliminado al final de la carrera. Hasta que no llegara a la meta, él sabía que estaba corriendo. Entonces no hay lugar a considerarnos nosotros débiles. Más bien sería una ofensa a Dios que nos dice, el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, ¿por qué somos débiles? Si en Cristo somos más que vencedores. Debemos cambiar, parece, nuestra manera de pensar. Si hay momentos de caídas o de aflicción, etcétera, porque el enemigo está atacando fuertemente, no echemos culpa a que nos falta algo porque Dios no nos ha dado. Más bien miremos en qué estamos fallando, dónde no tomamos las cosas en serio y tomemos la decisión de decirle, Señor, hasta aquí voy a fallar, ayúdame a seguir adelante. Pablo dice aquí, podemos vivir de una manera santa, como dice, justa e irreprensible. Irreprensible quiere decir que no hay maneras de que alguien diga algo malo de ti y lo pueda comprobar. Y que veremos más adelante, lo dice el apóstol Pedro. Irreprensible y de una manera justa, haciendo justicia. Y de una manera santa, reconociendo que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Reconociendo que es una orden, sed santos porque yo soy santo, dice la palabra. Y Pablo dice, él es un ejemplo. Y le está diciendo a un pueblo que lo conoce, no porque vino de visita un día o una vez al año. No, él vivió años con estas personas. Y le dice, ustedes me conocen. Hermanos queridos, debemos mirar a Pablo como ejemplo también para nosotros mirar cómo podemos hacer, porque es posible. Alguien que era incrédulo, perseguidor de Cristo y de la iglesia, ahora mira cómo vive para Cristo. Sigo leyendo. Hemos visto antes en el versículo 11 la relación entre padre e hijos. De nuevo, ser discípulos es más bien el padre me quiere enseñar, instruir, guiar, ayudar. Me debo dejar guiar por el Espíritu, que es el que me guía a toda verdad. Él es el que me consuela, el consolador, es el que dirige, etc. Dios nos discipula, pero nosotros debemos tener también, consolar a aquellos que estamos discipulando. Hay momentos de bajas espirituales,
hay momentos de desánimo por cosas que no comprenden, etcétera, pero tenemos que ir allí y consolar, como un padre consuela a sus hijos. Exhortar, como un padre exhorta a sus hijos. Dice, no, ya no voy más a la escuela. Hijo, ¿qué pasa? No, que allá me hacen bullying. Entonces, exhórtale. ¿De qué manera? Buscan formas para que el niño se levante. Igualmente, estás discipulando a alguien, busca maneras de que esa persona vuelva a retomar lo que Dios le ha dado, que no se rinda. Dice el versículo 12, y os encargábamos, era también una orden para este pueblo, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otra vez, Pablo dice, ustedes tienen que vivir de una manera digna de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos, donde el nombre de Cristo se menciona junto con ustedes. Tienen que ser ejemplo, porque Cristo, Dios mismo, Él vino a dar ejemplo de una vida recta. Y nos dice aquí, debemos, y Pablo dice, tienen que hacerlo, es una orden. Y luego la palabra de Dios fue bien recibida por ellos. Y la palabra de Dios, como dice aquí, actúa en los creyentes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice Salmo 119. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Tu palabra guardaré para no pecar contra ti, dice la Biblia. Entonces vea por favor en Primera de Pedro, veamos cómo nos dice ahora con respecto a la palabra. Un discipulado tiene como, digamos, guía principal la palabra de Dios, que Dios nos dice, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, que es el maestro. Pero la palabra, cualquier persona que quiera venir con palabras extrañas, si ya tú eres maduro en Cristo, ya dejaste de ser niño espiritual, ya no te llevan de aquí para allá como las olas del mar, dice, ya estás firme, ya vas a conocer entonces la palabra, podrás discernir cuando alguien te trae algo extraño y dice, hasta aquí está bien, pero este poquito no está bien. Eso quiere Dios, que tengamos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No solamente en lo que es malo, en pecado que uno hace, sino en lo que es malo, incorrecto, que alguien quiere como decirte eso es verdad. Veamos aquí, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todos los chismes, detracciones o calumnias. Esa palabrita quiere decir chisme. Eso es algo que debemos dejar. Un discípulo de Cristo no puede andar con malicia. Le digo esto a ver si sale algo y me voy, pero no sea malicia, no viene de parte de Dios. Tienes que desecharla, la malicia, el engaño y la hipocresía. En otras palabras, que tú sí sea sí, tú no sea no, aunque te cueste la vida, aunque pierdas todo, pero tú eres firme, porque sabes que lo que estás diciendo es lo que Dios dice que se debe decir. Dice, no podemos vivir con engaño, con chismes, detracciones, no podemos vivir haciendo algo incorrecto. Tenemos que despojarnos de eso. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Leche espiritual no adulterada.
viene a mi mente ahora, no había llegado antes, ahora lo voy a decir. Cuando vine a los caminos del Señor, va a ser corto esto, pasar del ateísmo a creer, entendí algo. Si voy a creer, ahora depende de qué yo me voy a instruir, por ahí me voy a ir. Yo no puedo ahora creer algo sin saber si es la verdad. Y lo primero que Dios hizo fue ponerme a investigar versiones de la Biblia. Lo primero, recuerdo por allá año 91 que saqué algo, un panfletito de lo que son la palabra de Dios y cosas así. Y me di cuenta que la mayoría dice lo mismo o parecido, pero encontré una que se desvía. Digo, uy, esa está marcada. Me reservo el nombre porque no voy a entrar en eso. Pero la palabra de Dios, investigar. ¿Por qué? Porque hay demasiado engaño. Hoy día ha llegado tan fuerte que se ha tratado de tomar la palabra de Dios para meter allí, en las últimas versiones que están sacando en la gran mayoría, cosas que desvían al verdadero creyente. Y si uno no es, digamos, astuto en este sentido y se deja llevar por cualquiera, peligroso. Aquí dice, deseando la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo sabes si es adulterada o no? Investiga. ¿Cómo sabes si alguien está diciendo la verdad, pero es muy famoso? Investiga. Hermano, pero ¿cómo va a ser si esa persona tiene 30, 50 años? No quiere decir que porque tenga todos los años está diciéndote la verdad en esto. Puede que sí, puede que no. Investiga. Dice, desea la leche sin adulterar, procúralo. Y el Espíritu Santo dice, nos va a guiar porque Él es fiel. Él nos va a mostrar siempre si estamos en lo correcto o no, siempre. Más adelante, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente, Pedro, verso 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, ¿tú estás viviendo correctamente? Y viene ahora personas que te quieren perseguir porque tú estás viviendo de una manera que los amenaza, que los pone en ridículo, que los avergüenza, se vuelven enemigos de ti. Te dice, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque te están haciendo eso por causa de la justicia. No porque estás haciendo algo indebido, sino porque estás haciendo lo correcto. Dice el verso 15 que debemos hacer entonces, no tener temor, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo es? Estar preparados, santificar a Dios en nuestros corazones, Señor, que no diga nada incorrecto. Señor, que dé testimonio de ti en cada momento. Señor, que todo lo que yo haga sea agradable. Y uno va encomendado a Dios en todo tiempo. Y cuando alguien viene con preguntitas capciosas, preguntitas que tratan de hacerte caer en una trampa, a preguntarte algo, dice con mansedumbre y reverencia. Contéstale. Tienes que estar preparado. No puedes decir, uy, esa pregunta nunca me la habían hecho, pero te voy a conseguir la respuesta. Mejor decir eso que inventarse una respuesta, pero mejor fuera que estuvieras preparado. Dice, estar siempre preparados para dar respuesta con mansedumbre y con reverencia, no ofendiéndoles, no haciéndoles ver que, ¿cómo tú no sabes eso? Puede ser que tú después de tanto tiempo, no le ofenda, no dañes la inquietud que tiene la persona. Aprovecha mejor con mansedumbre y reverencia y háblale la palabra. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la Biblia. Misericordia y verdad. Entonces, apliquémosle.
porque Dios quiere que así lo hagamos y seremos más efectivos. Sigue diciendo el verso 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Buena conciencia. La Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. Y perverso, dice Jeremías 17. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. Bien, si el corazón es engañoso, cualquiera diría, oh sí, yo estoy bien. Sí, pero estás engañado, no estás bien. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y son caminos de muerte. No necesariamente porque alguien crea que está bien, está bien. Pero si alguien cree que está bien y se mira en el espejo de la palabra y se da cuenta que está correcto, estás bien. Estás andando con buena conciencia. El Espíritu Santo no te está redarguyendo, más bien te dice, sigue adelante. Aunque nadie te comprenda, sigue adelante. Porque es la palabra la que te está midiendo. Entonces, si alguien te dice, yo estoy bien, y tú le llevas el versículo, hermano, ¿y por qué aquí dice esto? Y tú estás haciendo eso, estás siendo confrontado. Entonces tiene que reconocer y cambiar. Pero aquí nos manda a que estemos bien. Como él dice, teniendo buena conciencia. Entonces los que viven hablando cosas extrañas de ti, de mí o de cualquier verdadero creyente, a la hora de que se vea con la realidad, serán avergonzados. Dirá, ay, perdona, ¿cómo se me ocurrió pensar o decir o lo que sea? Pero fueron avergonzados porque tú estás actuando correctamente. Ser discípulos de Cristo es vivir más como Cristo cada día. Es aprender a ser más como Él. Es procurar llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Ser discípulo de Cristo. Es recibir como hijos las amonestaciones del Padre y aún la corrección y aún el castigo. Porque Dios al que recibe por hijo disciplina, dice la palabra. Recibirlo. Pero después que lo recibimos y andamos ya como debemos andar, con su aprobación, ahora estamos capacitados para tener hijos, para ayudarles a ellos también a andar correctamente. Ese es el discipulado. Y hacer discípulos, primero ustedes son y después hagan. Pero Jesús le está hablando a los que ya eran. Los 12, en ese caso eran 11 que quedaban, eran discípulos. Ya ellos saben todas las enseñanzas y ya fueron probados. Pero ahora nosotros tenemos que ser para luego hacer. Esto lo vamos a repetir una y otra vez para ir cambiando algo que en nuestra mente está allí metido, de que si ya tú conoces mucho de la palabra ya eres discípulo. Nos daremos cuenta que nos falta y eso queremos, aprender de lo que nos falta. Yo voy a terminar este tiempo en el libro de Filipenses. Me acompaña allí, por favor. Filipenses capítulo 4. Y luego voy al capítulo 3. Capítulo 4 es un versículo. El versículo 9. Filipenses 4, 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La pregunta sería, si tú estás discipulando a alguien y estás con la persona y le hablas y ya se han reunido varias veces, ¿te atreverías a decirle, solamente mírame? Solamente escúchame hablar. Solamente lo que yo hago, hazlo. ¿Te atreves? Y estarás bien delante de Dios. ¡Wow! Nos falta mucho para poder decir eso, ¿verdad que sí? Pero Pablo se atrevió a decirlo. Pablo le dice aquí a los filipenses que lo que aprendieron, recibieron,
oyeron y vieron en Él, que lo imiten. Y luego dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Usted diría, Pablo, ¿no eres engreído? ¿No eres orgulloso espiritual? Nada de eso. Pero está hablando lo que es. Está hablando una persona sin necesidad de hacerse muy crecer más que todo. Él se llegó a considerar el más indigno de todos, el más grande de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles. Entonces, no es porque él se quiera creer grande, es porque está diciendo, yo he sido testimonio para ustedes. Imiten ese testimonio. Y voy a terminar en el capítulo 3, versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3, 17, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí Pablo da una advertencia. Primero, que lo imiten, pero segundo, que tengan cuidado de personas que no andan según ese testimonio de vida, según ese ejemplo que Pablo mismo ha mostrado. Dice, sean imitadores de mí y miren los que andan así. Si alguien anda correctamente, hermano, anden juntos, sigan adelante. Si no anda correctamente, mucho cuidado. Andan muchos engañadores hoy día. Muchas personas tratando de sacarle provecho al evangelio, no provecho para Dios, sino para ellos. Mucho cuidado con eso. Personas que solo piensan en lo terrenal. Pero Pablo dice, nosotros pensamos en el cielo. Allá es que somos ciudadanos del cielo. Nuestra herencia está allá, no aquí. Aquí lo que hay es persecución, trabajo, aflicción, pero seguimos adelante. Y estamos batallando, y estamos guerreando, y estamos corriendo esa carrera, sabiendo que vamos a llegar con éxito, y vamos adelante. No olvidemos esto. Llegará el día cuando este cuerpo, como él dice, cuerpo de la humillación nuestra, será transformado en un cuerpo como el de la gloria de Cristo, el cuerpo glorioso de Cristo. Y podemos ahora seguir adelante, procurando ser cada día mejor discípulo de Cristo, mejor padre espiritual también, para ayudar a otros a que sean mejores discípulos y mejores padres y madres espirituales. Yo espero en el Señor que nosotros lo podamos lograr. Yo creo que Dios para nosotros en Nueva Vida este año va a marcar un hito en la historia, va a marcar un punto, como le llaman, de inflexión, lo que era antes y lo que será después, porque Jesús está buscando personas que en la tierra le conozcan y estén dispuestos a hacer lo que Él dice que debemos hacer. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Yo quisiera pedirles, si no les es mucha molestia, que usted pueda tomarse de las manos de 2 personas más, para que sean grupitos de 3. Si usted ve que hay alguien lejos, pues se acerca, o de 4, no de 5 o 6. Es para que, hágalo por favor, que esto que hemos analizado de una manera somera, rápida,
que usted pueda con sinceridad y teniéndoles a ellos por testigos de la oración que usted va a hacer, usted pueda decirle a Dios que usted quiere esos valores, que usted quiere esas cualidades, que usted quiere esas cosas que Dios nos dice hoy que son necesarias para nosotros verdaderamente ser sus discípulos y poder estar capacitados para discipular a otras personas, que lo anhelamos y le pedimos a Dios, Dios, dámelo. Y ahí mismo podríamos imaginar o saber en qué estamos fallando, qué área de esas nos falta. Y le pedimos, Dios, dame a mí esta. Y qué sé yo, tomemos que 3, 5 minutos puede ser. Porque luego tengo para mostrarles otra cosita más, ya no de este mensaje. Pero tomemos este momento, por favor, y oremos. Oremos con toda sinceridad, por favor. Acérquese a alguien, iniciemos. Que han quedado en el corazón de los hermanos por causa de tiempo o cualquier limitación. Dios, tú conoces la intención de sus corazones, la sinceridad con que han reconocido y te han hablado. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú perfeccionando tu obra en cada una de nuestras vidas. Seas tú, Dios, mostrándonos con tu gracia, con tu favor, con tu gran misericordia, cada área que necesita ser mejorada y ayudándonos a dar los pasos precisos para que nosotros podamos salir triunfantes en cada una de ellas. Gracias, Señor. Síguenos hablando, síguenos enseñando, síguenos sosteniendo de la mano. No nos dejes caer, Señor. Guárdanos con tu poder, que podamos vivir siempre dignamente para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Voy a necesitar un par de voluntarios, 3, 4, para repartir esta. Son 6 páginas en 3 hojitas y les voy a explicar qué es lo que les vamos a, para qué va a ser esto. Quiera Dios que dé suficiente la cantidad de copias que hay y si no la podemos hacer también, si a alguna persona le faltare. Sí, eso es para escribir el nombre y lo que sea después. Y también por ahí me dicen está circulando un papel para que por favor escriba su nombre allí. Y preferiblemente su nombre y teléfono, porque muchas veces en la base de datos no tenemos los teléfonos actualizados y es una manera de confirmar. Entonces, cuando le llegue el papelito de los que han asistido hoy, por favor escríbanos su nombre y su número telefónico. Y cuando les entreguen estas hojitas, les voy a explicar algo. Ya luego le van a traer las copias, pero por favor entonces ponga atención. ¿Qué es esto? Es un folletito corto que tiene algunos puntos muy importantes. El título, ¿cómo puedo discipular de forma eficaz? Y como usted puede ver allí, en esa cita de 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Me llama la atención y les voy a decir, personas pueden creer que ahí nada más le habla a los hombres. Ahí habla es al ser humano. La palabra hombres está diciendo, hasta lo anoté, es ser humano. Cuando habla de hombre, habla de varón casi siempre. En este caso es el ser humano, hombre y mujer.
dice: lo que has oído de mí encarga, digamos entonces, a personas fieles que sean idóneas para también enseñar a otros. ¿Qué es la repetición? No debe acabarse nunca esta repetición hasta que Cristo venga. Y después que Cristo venga, sabemos, dice Apocalipsis, Dios va a mandar otros testigos para que también sigan predicando, pero que lo hagamos. Entonces, aquí explica en esto, voy a ir solo a los numeritos. Número 1, Jesús escogió cuidadosamente a unas cuantas personas. Y ahí puse en negritas: es fiel, es disponible, es enseñable. Cuando una persona decide discipular a alguien, uno va a dar parte de su vida a esa persona. Quiere decir que uno debe tratar de, por todos medios, asegurarse que esa persona va a estar haciendo las cosas correctamente y no va a hacer perder el tiempo de uno, sino que quiere recibir y uno le quiere dar. Por eso primero vemos aquí, ¿es fiel la persona? ¿Se va a comprometer? ¿Va a venir? Luego, ¿está disponible? ¿O una persona que hay que estar encima? No, hoy no, mañana, espera. Así no vale. ¿O esa persona es enseñable? ¿O viene con varios títulos y te muestra: mira, hermano, todo lo que yo logré? Ay, hermano, olvídate. ¿Te dejas enseñar algo? Cuando alguien cree que se la sabe toda, dejó de crecer, porque todos podemos seguir aprendiendo cada día. Y Jesús los escogió muy cuidadosamente para que no nos aceleremos buscando uno. Venga, hermano, no, así no. Ya veremos, porque Dios quiere que seamos efectivos en la manera en que trabajemos. En la página 2 tenemos allí: Jesús pasó muchas horas con aquellos a quienes eligió. Entonces hay un compartir. Gracias, Leiva. Un compartir con la persona. Otra vez, no es solamente irle a enseñar una clase e irte, es buscar tratarle como un padre a un hijo o a una hija. Es una relación, es algo que va a quedar marcando a ambos, al discipulador y al discípulo. Y ahí hay algunos puntos que usted luego lo va a ver. Punto 3, página 3. Jesús modeló la vida cristiana ante sus discípulos. No solamente es enseñarle, pero ellos lo vieron. Todos esos puntos que hay ahí en la oración: amor por los niños, amor, aceptación a los considerados inaceptables, amor por los pecadores, servicio a otros con humildad, cómo aceptar el sufrimiento, someterse a la voluntad de Dios, cómo perdonar a los perseguidores, etc. Jesús modeló lo que es realmente la vida cristiana que Él espera que tengamos. El punto 4, Jesús le dio tarea a los discípulos. Vamos a ir viendo cómo se le puede dar tareas: vaya haciendo esto, vaya haciendo aquello. Y no solamente le dio tarea, sigue en el punto 5, Jesús supervisó el trabajo de sus discípulos. No solamente, hermano, haga esto, sino ahora vamos a pedir cuentas. Y no solamente le supervisó, sino, como usted puede ver allí, alabó por lo que habían hecho, amonestó cuando necesitaban corrección y los reprendió cuando fue necesario. No solamente es: oh, te mandé a hacer eso, listo, hermano, ya lo hizo. No. Y vamos luego a aprender cómo pedir cuentas y la importancia de pedir cuentas y de dar cuentas en el cristianismo es muy importante. Y ese es un valor que se ha desaparecido casi de los cristianos: el rendir cuentas, que nos cuida nuestros corazones cuando hay alguien a quien tengo que darle cuentas. Y no solamente darle cuenta: oh, me fue bien, dormí bien. No. Algunas preguntas: fuiste a tal sitio, hiciste tal cosa, ¿qué hiciste de lo cual ahora lo lamentas? Pedir cuentas, que diga: uy, nos ayuda. Sigue la reproducción. Jesús esperaba que los discípulos se reprodujeran en otros discípulos. Id y haced discípulos a las naciones. Y ahí está parte de lo que hemos visto hoy. Bueno, ahí algo dice la importancia de rendir cuentas al final de la página 5. Y en la página 6, al final,
el discipulado debe ser continuo porque es una relación. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando íbamos en la escuela, puede ser primaria, intermedia, secundaria, como fuera, que en los cursos mucha amistad, pero luego no, ya se fue para allá, ya se acabó. O de profesores a alumnos, oh sí, qué lindo estudiante y qué lindo profesor, luego se olvidó porque vienen otros. Pero en este caso no es solamente enseñanza y olvidarse, es tratar de mantener una relación, es edificar la relación, cultivar la relación, cuidar la relación y mantener la relación. Que no nos olvidemos, que no nos traicionemos, que no creamos ahora que el discípulo superó al maestro y que ahora nada de esas cosas, porque dejaríamos de ser maduros, volveríamos a ser niños peleándonos y cosas. Entonces, esta relación que se mantenga siempre. Amén. Entonces, que usted pueda en su casa analice esos puntos y delante del Señor tome nota, que el Señor le vaya diciendo cómo puede hacerlo. Tiene todo un mes para analizarlo, imagínense. Nos volvemos a reunir, si Dios permite, el primer miércoles del mes que viene. Tiene mucho, pero hay mucho para aprender. Porque de lo que hemos analizado hoy, hay mucho que uno puede ir haciéndose metas para lograr algo. En algo que Dios te puso como ahí me estás fallando, Señor, ayúdame. Hermano, tome medidas, haga lo que tiene que hacer. Alguien dijo una vez, creo que fue Einstein, que nadie puede esperar un fruto, un resultado diferente cuando siempre estás haciendo lo mismo. Tienes que dejar de hacer lo mismo y comenzar a hacerlo diferente si quieres el fruto diferente, el resultado diferente. Tenemos que dominarnos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tenemos que dominarnos, discipularnos, disciplinarnos, porque la palabra es prácticamente lo mismo. Discipularse y disciplinarse van paralelas. Quería decirles también, ya lo he compartido en varios grupos, si lo ha escuchado, Pablo dice en una de esas cartas, para mí no es gravoso decirle lo mismo siempre, espero que para ustedes tampoco. Porque es algo que se va a repetir una y otra vez. Discipulado es, tú lo recibes y ahora comienza a darlo. Y ya lo diste una vez, ahora busca a alguien más para que vuelva a repetir el mismo ciclo. Y se repite hasta que Cristo venga. Es así, seguir dando fruto con perseverancia, fruto abundante, fruto que permanece. Digamos, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que lo primero que hay que hacer antes de hablarle a alguien de que estamos dispuestos a discipularles, antes de eso la persona tiene que ser creyente? Pero la mayoría de personas hoy día que se llaman cristianas, se llaman creyentes ellas mismas, pero no al nivel que Cristo dice que es un verdadero creyente. Pero ellos creen que sí. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a ellos? Oh, pero es que quiero discipularte. No, ya yo estoy. ¿Cómo le vas a hacer? Si están con el entendimiento entenebrecido por el maligno, dice la palabra. Están creyendo cosas incorrectas, pero la están creyendo. ¿Cómo le vas a decir que están equivocados? O se equivocó quien les enseñó eso. Lo puedes ofender. ¿Cómo Dios nos puede guiar entonces a ir a personas difíciles que no les queremos ofender, pero les queremos hablar la verdad? Bueno, hay una manera que Dios me ha mostrado, por lo menos en el caso particular, que es efectiva. Y es la manera que quisiera animarles a ustedes a que lo prueben también. Y se la voy a explicar. Tenemos todo esto aquí en la iglesia. Por alguna razón, esos materiales están en la iglesia. No hay que mandarlo a buscar a otro lugar. Pero hay que saber cómo utilizarlos. Porque si no, imagínense. No sé, personas que le gusta cocinar mucho, si usted le hace
Lo último que se le echa de primero, puede que se le dañe el sazón. Todo el mundo tiene cierto proceso en el aprendizaje también y en la manera en que la mente va recibiendo cosas. Aquí tengo los materiales, estos pequeños materiales. No sé si usted ha visto, digamos, yo voy a hablar con alguien, porque en evangelismo aprendemos a ir a las personas. No sé aquí cuántos han sido vendedores profesionales, no solamente, pero vendedores que saben que hay paso 1, paso 2, paso 3, normalmente las 4 leyes de la venta, cosas así. Primero, acércate a la persona, pero ¿cómo te le vas a acercar? Llama la atención. Y una vez que llama la atención, bueno, por lo menos ya sabe que tú existes. Ahora busca que eso que le llamó la atención sea atractivo. Y después que es atractivo, ahora explícale cómo son las cositas. Y después entonces que se apropia en su mente de que puede ser de él o de ella eso que le gustó, ya la venta está hecha. Es cuestión ahora de ver cómo cerramos el trato. Y ya, la comisión es tuya, tranquilo. Pero hay una motivación, la comisión final. En nosotros, en el reino de Dios, ¿cuál es la motivación? La recompensa que está en el cielo. Pero la recompensa habla porque alguien, esa alma estaba perdida y ahora también irá al cielo algún día, porque nosotros nos dimos para esa persona. Entonces, Dios paga justamente el trabajo que sus siervos hacen para Él. Entonces, digamos, de los más probables que nos encontremos son de la religión tradicional, ¿sí o no? Se llaman cristianos, pero ay, qué lucha. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya luego los que son testigos de Jehová tenemos maneras también de cómo hacer que ellos reconozcan, los adventistas, etcétera. Hay cosas que uno puede ayudarles. Y usted dirá, hermano, ¿usted se la sabe toda? No way, pero conozco la palabra que sí.